¿Cómo se sienten las personas cuando vas a hacer así literal un ritual ahí en su casa? Yo a mis clientes les digo, vamos a hacer una ceremonia de bendición de la cimentación. ¿Qué es lo más raro que te ha tocado hacer? Pidieron que una chamana los uniera nuevamente. He tenido clientes que me dicen, oye, quiero la bendición religiosa y quiero llevar monedas y poner monedas en mi cimentación. O sea, ¿el Feng Shui tiene que ver algo? ¿No tiene que ver nada? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Son cosas completamente diferentes? Nosotros implementamos todo aquello que la ciencia no nos haya comprobado o que la ciencia todavía no haya dado. Amigos constructores, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que está probablemente rarísimo o muy interesante. Hay personas que dicen que una casa, un edificio, te puede enfermar o incluso te puede curar. Y para eso estoy ahora sí que con una amiga mía arquitecta, se llama Ana Perdiz, la arquitecta Ana Perdiz, que nos va a hablar de todo esto, pero no les quito más. Si quieren saber si su casa los está enfermando, pues que ella nos cuente un poquito. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Por fin se hizo. No, qué gusto en estar aquí contigo, la verdad, desde que yo sé que ya tenemos rato diciendo que íbamos a hacer algo, entonces... Y nomás no lográbamos con nuestros me da gusto, Ana, pero estar aquí. Gracias, Ana. Tú hablas de cosas bien interesantes. Gracias, Arqui. Casas o construcciones que nos pueden curar o nos pueden sanar. A ver, cuéntanos un poquito de ti, Ana, y qué es eso. Mira, yo soy Ana Perdiz, tengo una empresa llamada Grupo Perdiz, que es una constructora, ya lleva varios años, y tenemos una marca registrada llamada Healing Architecture. Y esta marca registrada es toda una metodología de diseño y de construcción para arquitectura para sanar. Pero la marca, por ejemplo, empezó con toda una investigación por una cuestión personal. Ya se los contaré ahí, si siguen en redes sociales hay varias información de ahí de por qué empezamos y por qué la intención de sanar por una cuestión personal que era muy necesaria. Y de ahí empezamos con un podcast justamente de salud mental para que yo entendiera cómo funcionaba la mente y todos estos expertos me iban dando toda la información. Entonces, la primera etapa de Healing Architecture fue entender la psicología clínica, neurología, etcétera, de la mente. Y después de eso empecé a implementarlo con todos mis clientes. Me meto a estudiar la carrera de psicología clínica y me especializo justamente en neurociencias y ahí empiezo a todo lo que aprendía, bajarlo y empezar a registrar lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Entonces, a la fecha tenemos una metodología que hace cuenta que está estandarizada por 4 puntos. Vamos a suponer que la salud mental es una mesa de 4 patas, ¿no? Tú decides si cada una de esas patas las mantienes bien, tu mesa va a estar lo más estable posible. Si flaqueas en una, va a estar como esos restaurantes que llegas y medio se mueve la mesa. Y estos 4 puntos, de acuerdo a expertos en salud mental, es tu carrera profesional, por ejemplo, cómo desarrollas tu carrera profesional, si logras todas tus metas o estás en un sistema muy reprimido. La segunda es autocuidado, y el autocuidado incluye alimentación, ejercicio físico, etcétera. La tercera es con quién te relacionas, que hay un impacto muy fuerte a nivel de neurotransmisores, con quién nos juntamos. Entonces, el contexto con el que vives puede limitarte o expandirte mentalmente, ¿no? Y el cuarto y último, que casi nadie lo considera, es la espiritualidad. Y la ciencia ha comprobado en los últimos años que el creer en algo más poderoso que lo que tenemos a nuestro alrededor nos baja muchísimo los niveles de estrés. Entonces nos desinflama el sistema y nos permite llegar más rápido a nuestras metas. Y han hecho muchísimos estudios de, por ejemplo, personas del ejército que mandan con este propósito y con esta espiritualidad y esta motivación y regresan sin trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, estos 4 pilares hoy componen nuestra metodología. Pero si lo pasamos a arquitectura, estos 4 son psicología clínica, psicología ambiental, neuroarquitectura y geobiología, ¿sale? Son estos 4 postes que soportan Healing Architecture. Y cada uno de estos soportan todo esto que te digo de la salud mental. Entonces, Oriana, pues me estás hablando en chino japonés, dime algo más sencillo, cómo lo llevamos a la práctica. Y todo empieza desde el análisis del cliente. O sea, nosotros la mayoría de los proyectos que hacemos, yo creo que el 70% son casas personalizadas o proyectos personalizados. Entonces, para que yo entienda cómo hacer un espacio para ti que realmente sane, tengo que entender cómo se construyó tu mente, ¿ok? Entonces, para eso ocupamos la psicología clínica. Y en el curso que hacemos justo les vamos enseñando esas preguntas de poder
y esa estructura de entrevista de cómo ir sacando las preguntas reales a tu cliente. Y te voy a hacer un ejemplo para que tus seguidores nos entiendan un poquito. En la psicología o en la mente se va haciendo por capas, ¿no? Si yo hago preguntas superficiales, voy a obtener respuestas y diseños superficiales. Entonces tengo que ir lo más profundo. Entonces, cuéntame un poquito de cuando tienes un momento de estrés muy fuerte, cuando tienes esos picos que pues, nuestra carrera nos exige muchísimo, ¿cómo canalizas ese estrés? ¿Cuál es tu forma de soltarlo? Yo. Sí, claro. Ok. O sea, el movimiento, ¿no? O sea, yo sé que para desestresarme tengo que, empezarme a mover, empezar a soltar el cuerpo y Ok. sonreír, aunque sea de manera falsa, pero tengo que empezar a sonreír, empezar a escuchar música y eso es lo que a mí, digamos, me ayuda o lo que medianamente me he entrenado para Ok. poder bajar el tema de lo que es el estrés, ¿no? O sea, de manera rápida. Ok. El movimiento, ¿cómo lo haces? Brinco y agito los brazos, eso es lo que hago. Perfecto. Entonces, miren, ya encontramos un punto, ¿no? Donde si yo voy a diseñar un espacio para Diego, un área de trabajo, imagínate que soy un arquitecto que llega y te hace, oye, pues vamos a poner aquí un escritorio y aquí tus cosas, y no considero ese espacio de movimiento. Y entonces, a la hora que tú tienes un momento de estrés, en vez de que tu mismo espacio te sirva para hacer ese movimiento y ese desestrés, no funciona, ¿no? Entonces, este es un pequeño y superficial ejemplo de cómo vamos llevando a nuestros clientes a encontrar respuestas para hacer el rompecabezas completo de su casa. Entonces, por ejemplo, tú ya, por lo que me dijiste, es una respuesta que no cualquiera me da. O sea, yo entiendo que hay mucho autoconocimiento de tu parte, ¿no? Tú ya dijiste, pues esto. Hay clientes que me toca y dice, no sé cómo me desestreso o no he pensado en eso. Entonces, tenemos que irlos llevando. Me ha tocado, te cuento una historia de una de las clientas que llevó con nosotros. Era una clienta que me llamó una chica de bienes raíces y me dijo, Ana, te paso este cliente. O sea, ya le enseñé 20,000 casas, ya hicimos 1,000 cosas, de ninguna, todos le pone pretexto. Entonces, pues ya le dije que mejor haga una casa personalizada. Entonces, cuando llego con ella, empiezo a investigar qué era lo que no le gustaba de todas las casas. Y para no echarte toda la entrevista a detalle que le hice, descubrimos que lo que ella estaba buscando era una casa que le recordara el mejor momento de su vida, que era cuando estaba con su papá y acababa de vivir su hijo, o sea, nacer su hijo. Entonces, era una mujer separada, era una mujer que su hijo ya estaba trabajando, tenía mucha soledad y estaba buscando esos puntos de sentirse como un hogar. Pero nada de esas casas le recordaba este hogar porque no había construido, o sea, no había hecho este enlace de pensamientos de esa casa. Entonces lo que teníamos que hacer era investigar qué era lo que enlazó ese constructo de hogar o de apapacho en las casas anteriores y traerlo. Descubrimos que había una loción que usaba su papá y había una loción que le ponía a su hijo. El olfato es uno de los sentidos que más nos conectan con nuestros momentos anteriores. Yo si te digo, oye, ¿cuál es la persona que más aprecias de tu familia? Mi abuela. ¿Y qué te recuerda a tu abuela? Las rosas, ¿no? O sea, es uno de los órganos que está conectado directamente a la amígdala de nuestro cerebro. Entonces, todas estas pulsaciones que hace la amígdala hace que nos conecten en tiempo presente a ese momento. ¿Qué hemos hecho en todos estos años? Experimentar mucho con el tema visual. Entonces, el tema visual sí está comprobado científicamente que nos genera emociones, pero no tanto como ocupar todos tus sentidos e implementarlos. Y lo que hicimos fue investigar esa loción y detectar cuáles eran las esencias que tenía y hacer un jardín interno con un viento cruzado que lo que hacía era empujar estos aromas a la casa. Entonces, cuando empezamos a fijarnos en esos pequeños detalles, ella se empezó a emocionar muchísimo y empezó a sentir que iba a construir un hogar. Te estoy hablando de uno de los pilares de los 4 de Healing Architecture, la psicología clínica. Como lo que a ti te genera calma, a mí no me genera calma y viceversa, ¿no?
Hasta ahí vamos bien. No, todo ¿Alguna bien, duda? todo bien. No, 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 interesante. Ok. Entonces, los otros 4 pilares es neuroarquitectura, por ejemplo. La parte increíble es que antes lo que hacía la ciencia era, voy a meter a 50 personas y 50 otras personas en este grupo y los voy a estudiar, ¿no? Hacemos un doble ciego. Y detecto que en masa el color azul o el color verde es el que más me genera tranquilidad, ¿no? Y la neurociencia dice, pues sí, eso de acuerdo a la observación, de acuerdo a algunos estímulos, pero con la tecnología empezamos a tener electroencefalogramas, mapas mentales, o sea, muchísimos equipos que te permiten visualizar lo que está pasando aquí adentro. Y se empiezan a dar cuenta que el color o todo lo que decíamos en manera masiva no era así en manera personal, ¿no? O sea, el color que para ti te da paz o te relaja o te hace sentir vivo puede ser completamente diferente al mío. Y para eso se empiezan a implementar equipos de medición que actualmente tenemos y que actualmente le hacemos a los clientes. Son varios paquetes lo que hacemos. Entonces puede ser el paquete de ciencia, que es toda esta información, este know-how, lo implementamos, o el paquete de personalizado de, ven, te monitoreo y vamos a descubrir lo que te genera a ti calma. Y se va implementando. Ahora, esto es una explosión de información porque la ciencia ha descubierto que puedes generar incluso, por ejemplo, una sensación de amplitud en un espacio con ciertos elementos de arquitectura, o puedes aumentar la atención. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un equipo de trabajo y, oye, yo quiero que se vayan a descansar y quiero hacer más corto el lapso de trabajo, pero con atención plena, hay estímulos de iluminación, de amplitud. Yo te pregunto, si en un aula de clases, ¿cuáles son las aulas que crees que más generan atención? ¿Las aulas amplias y cómodas o las aulas estrechas? No sé, lo podría dudar, la verdad es de que no sé. Tú échala. O sea, yo tal vez pensaría que la comodidad, pero siento que la comodidad hace como que te disperses, ¿no? Pero me iría por la comodidad. La comodidad. Sí. Bueno, la ciencia ha descubierto que entre más estrechas sean las aulas, más enfocada está la mente, porque se distrae menos. Entonces, si nosotros hacemos un poco más pequeñas las aulas y la iluminación puntual la enfocamos en el punto de atención, que es el centro, la mente se enfoca, ¿no? Si hacemos más amplio y más cómodo el espacio, la mente se distrae, porque nuestro cerebro es un escáner. Yo llego aquí y aunque yo no esté usando lo que estoy viendo enfrente de mí, mi cerebro lo está escaneando, ¿okay? Entonces, cada vez que llego, mi cerebro empieza a... Es como si tuvieras una computadora y cuando tú le pones a administrar tareas, te das cuenta que sale una listota de cosas y que todos los números se están moviendo, ¿no? Y tú solamente estás usando un programa. Entonces, es así nuestro cerebro. Entre menos elementos y más pequeño sea, menos energía va a gastar. Y el cerebro es flojo, o sea, flojo. O sea, todo lo que hace el cerebro todos los días es estrategia para ocupar la menor cantidad de energía posible, ¿ok? Entonces, eso es la neuroarquitectura. Y no es flojo, es listo más bien, ¿no? Lo podemos ver como sea, pero sí, realmente va a ser que o sea, buscar eficientar la energía, lo que nos ¿no? hace mantenernos vivos, ¿no? Y sí, tienes toda la razón. O sea, el cerebro va a simplificar tareas, va a hacer lo mejor para ahorrarte la mayor cantidad de energía posible. Cosa que si tú haces un diseño de un espacio saturado o con muchos estímulos, por ejemplo, en los niños, ¿no? O sea, antes se creería que un cuarto con 1000 colores y 1000 estímulos era algo que nos iba a generar muchísima sobreestimulación y los iba a hacer más inteligentes, y por todo lo contrario. O sea, entre más estímulos tenga un bebito, menos posibilidades tiene de empezar a gestionar todos sus movimientos, de empezar a pulir todos sus aprendizajes. Y eso es la neuroarquitectura. Y después vamos al otro pilar, que el otro pilar es la psicología psicología ambiental, y es cómo percibe un habitador el espacio, ¿ok? Entonces ahí entra un mundo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer que dentro de un espacio se detenga el tiempo.
el claro ejemplo de esto podría ser, tú vas en una carretera y cuando hace mucho en Querétaro, hace 20 años, tal vez ir a Juriquilla o ir a Santa Rosa se te hacía como eterno, ¿no? Porque teníamos pocos estímulos y ahorita nos hace un periodo muy corto porque sentimos que está muy cerca porque ya tenemos todo juntito, pero es la misma distancia. Así se puede implementar la arquitectura. Entonces, ese es el pilar de psicología ambiental. Y por último, que íbamos a entrar a un tema controversial, es la geobiología. Y en la geobiología habla de todos estos aspectos de campos electromagnéticos que tenemos en la Tierra, que hoy nos impactan directamente. Y es algo muy controversial porque la ciencia ha comprobado una parte y todavía no comprueba otra. Entonces, todo aquello que no ha comprobado, que son el uso de cuarzos, el uso de ceremonias, todo esto que hacemos también, no hay una base científica hoy que lo soporte, ¿no? Sin embargo, hay muchos registros de beneficios en la salud. Y esos son nuestros 4 pilares, que desde que llega el cliente hasta que se va, hasta que tiene su casa, los implementamos. Ok, suena muy interesante, Ana, pero yo soy un cliente, quiero mi casa. ¿Cuánto tiempo me cuesta tener una casa de este tipo? No creo que sean 2 sesiones, ¿verdad? Mira, ya con los años hemos hecho nuestra metodología súper estudiada, es una pulida. Entonces, yo desde que llega el cliente, aunque no me haya contratado como tal, yo ya empiezo a hacer un escaneo de primera entrevista. Entonces, esa sí la hago todavía yo en mi equipo, junto con mis chicos de proyectos para que se vayan empapando. Entonces, desde el primero yo ya entiendo, va a ser una casa así, 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 tal. Y después de eso, entregamos las propuestas económicas, ya, sí, me caso contigo y necesitamos 3 horas de la siguiente sesión, donde ya tenemos todo un brochure de irnos por espacio, pam, 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 con todas estas preguntas que vamos sacando toda la información. Entonces, en esas 3-4 horas tenemos el 70-80% de la información que necesitamos. Y 2 semanas después, nosotros ya podemos entregarle un volumen a un cliente con, hacemos diagnóstico, así le llamamos nosotros, es hacer diagnóstico al cliente, y 2 semanas después ya te entregamos esta volumetría de decir, esto dio el diagnóstico. Y a partir de ahí empieza una sesión de cuestionamiento, ¿no? De decir, ok, esto sí funciona, no funciona, no. Y normalmente es una parte donde los clientes se empiezan a emocionar mucho porque ven todo su proyecto en 3D y su casa y tal. Entonces hay mucha dopamina y en ese proceso. Y entonces empezamos a pulir y son como 2 o 3 semanas más donde logramos tener ya un volumen completo de casa. Al principio, los primeros años, cuando no teníamos esta metodología ya muy aplicada o muy entendida, era una bronca. O sea, eran 3 meses de cambios y cambios y cambios y cambios y cambios. Y era desgastante para nosotros muchísimo. O sea, porque vuelve a cambiar el proyecto y vuelve a cambiar. Y ahorita ya no. O sea, ya ese es el tiempo real. Digamos, en un mes y medio, cuando mucho, alguien puede estar teniendo. Que digo, es pues, prácticamente muy similar a hacer un proyecto normal. Probablemente las 2 o primeras sesiones tengas. Exacto. Y cuando te llega un cliente y le dices que le vas a hacer una ceremonia con cuarzos, humo y un huichol gritando para construir su casa, ¿qué dice la gente? O sea, te lo digo muy en serio, o sea, ¿piensa que esto es charlatanería? ¿O piensa, no, sí, la verdad es de que vamos a probarlo? O sea, ¿cómo se sienten las personas cuando vas a hacer así literal un ritual ahí en su casa? Sí, mira, eso a mí me encanta porque eso se llama sistema de creencias en psicología clínica. Entonces, el sistema de creencias que yo tengo no es el mismo que tú tienes, pero está comprobado que el sistema de creencias que yo tengo me está generando el equilibrio mental que yo necesito, aunque tú no lo creas, aunque no sea verídico, ¿no? En español o en palabras simples, ¿qué significa esto? Significa que a mis clientes les digo, vamos a hacer una ceremonia de bendición de la cimentación y vamos a meter, que hay una segunda parte científica, ahorita te digo, vamos a meter una ceremonia de cuarzos y vamos a hacer esta bendición. Y yo puedo monitorearlos químicamente, biológicamente,
antes de la sesión y después de la sesión, y es una química completamente diferente. Y empiezan a tener confianza en su casa, ¿no? Confianza de que hay una protección, confianza, creas o no creas, la ciencia comprueba que necesitamos creer algo más allá de nosotros para calmar nuestras Pero eso es ahí, Ana, y es cuando aceptó. Antes, cuando le dices, voy a traer un gallo y le voy a cortar la cabeza. No, no es cierto, o sea, pero digamos, vamos a, no sé, a traer cuarzos y, no sé, es más, ¿qué haces en una... Hasta ahorita no he cortado cabezas de gallos, pero digo, obviamente sí. soy un exagerado, ¿no? Pero, digamos, en una ceremonia de ¿qué? De cimentación, ¿cómo le comentaste? O sea, Ajá, ceremonia de sedimentación. Una ceremonia de cimentación, o sea, ¿qué haces? Ok. Se pueden hacer 1000 cosas de acuerdo al cliente, porque te digo, todo es El personalizado. estándar. Ok. O sea, lo que sí o sí hago es, hacemos un sistema de grounding y de campos electromagnéticos. Esto es la parte de geobiología científica, ¿sale? Entonces, analizamos tus puntos de radiación en el terreno y hacemos toda una red que los minimiza. Si yo trajera ahorita mi equipo, que no me lo traje, pero si trajera mi equipo de detección de radiación, estos equipos, los celulares, o sea, yo puedo pasarlo y va a empezar a pitar. Así en los terrenos, ¿ok? Entonces, bajamos toda esa parte de las líneas, de toda esa parte de carga de radiación. ¿Cómo lo bajas? Pues con mucho... O sea, no sé, o sea, digo, entiendo, ¿no? Va a haber radiación, pero ¿cómo lo bajas, no? Es con un sistema constructivo, o sea, con un sistema constructivo a base de cobre y de líneas de cobre, ¿ok? Y de líneas de energía. Como aterrizar una alberca, pues vas a meter ahí... Hacemos toda una línea de Ok. aterrizaje de energía, ¿vale? Eso se puede comprobar con equipos científicamente. Es la parte, digamos, 1. La parte número 2 es un tema de creencia del cliente, ¿no? O sea, tengo clientes que me dicen, oye, yo siento mucha afinidad por el catolicismo. Ok, o sea, no voy a traer un chamán, voy a traer a un ángelo, o sea, una experta en ángeles o un experto, un sacerdote, que vamos a hacer una bendición de tu casa, ¿no? Y de la cimentación. Hay clientes, por ejemplo, que yo les doy como todo este abanico de posibilidades de... Tenemos justo un diccionario de cuarzos de los chamales y la medicina ancestral, lo que hablan de los cuarzos y dónde se deben de colocar de acuerdo a tus áreas sociales, etc. Entonces, les doy ese abanico y me dicen, no, yo no vibro con eso. Ok, tenemos este abanico de bendición. Y así, he tenido clientes que me dicen, oye, yo quiero la bendición religiosa y quiero llevar monedas y poner monedas en mi cimentación. Entonces, de repente me pasó, por ejemplo, que literal tenemos una cimentación llena de monedas reales, porque ella quería generar abundancia en su casa, ¿no? Mis proyectos en todos es un bautizo cuando literal hago eso, llego y aviento mis monedas, eso, pero digo, a final de cuentas como son creencias, ¿no? A eso voy, o sea, si tú fueras mi cliente, yo empezaría, oye, ¿cuáles son los momentos en que tú sientes que estás bendecido? ¿Cuáles son los momentos que tú sientes abundancia? Y entonces, en base a esta entrevista y ese diagnóstico, voy entendiendo tu línea de creencias y te voy dando un abanico de posibilidades. Lo más raro que te ha tocado hacer dentro de todas estas creencias, ¿no? Digo, entiendo que venga el padre y bendice, digo, o sea, eso medianamente es común, ¿no? Pero digamos, algo que sí digas, esto sí estuvo un poquito fuera de lo normal. Mira, me pidieron, unos clientes me pidieron que hiciéramos como prácticamente se volvió una boda ahí, porque, o sea, fue una bendición de la cimentación, pero me pidieron que una chamana los uniera nuevamente. O sea, porque ellos traían como una situación personal, o sea, dijeron, a ver, fuimos pareja, después fuimos papás, fuimos todo, y ahorita estamos dejando de ser papás y estamos volviendo a conocernos, a volver a juntarnos, a decir quiénes somos. Entonces, queremos volver a casarnos en nuestra casa y queremos ocupar la bendición de cimentación para eso. Entonces, hicimos toda la ceremonia, hicimos toda la unión de nuevo de ellos, y ¿Fue con un chamán, pues? Fue con un chamán, y es una expertaza, o sea, que hace ceremonias. Yo, por ejemplo, o sea, estoy casada por el religioso y por ceremonia espiritual. Entonces ella hace toda una ceremonia de bendición y te une, y le hicimos ahí. Y entonces era como, justo me decía mi esposo, ¿cuándo te ibas a imaginar que de arquitecta ibas a estar casando gente en tus obras? No, o sea, ¿No? Sí. Entonces, cosas así, nunca me ha pasado.
y espero nunca me pase. O sea, cosas como, oye, quiero meter huevos de gallina ahí. Sí, lo que era que yo dije hace ratito, ¿no? O sea, Hasta ahorita no me ha pasado. Estamos abiertos a todo, pero hasta ahorita no me ha pasado. ok. Y por decir, tú, Ana, ¿cargas algún cuarzo en tu casa? Tú que haces este tema, en tu casa, ¿tienes algún cuarzo? ¿Ese cuarzo dónde se recomienda tener? Sí. O sea, o es muy personalizado, nos puedes dar, no sé, los que nos están escuchando, 2, 3 cosas, oye, resuena eso conmigo, o sea, Claro. 3 cositas que tú digas, mira, aunque tu casa ya está construida, si quieres tener esto, te recomiendo que sea, aunque hay una metodología, pero bueno, que sea A y B, con eso está Claro. bien. Sí, mira, obsidianas, por ejemplo, tienen que estar siempre en las esquinas. Entonces, las obsidianas lo que hacen es cortar esas, o sea, la energía, cuando tú estás con una persona, ahorita estamos creando una energía que puede, ahorita yo te puedo lanzar algo incómodo y crea otro tipo de energía. Entonces, esa energía corre y los expertos dicen que choca en las esquinas y rebota. Entonces, esa obsidiana nos ayuda justamente en esas esquinas como a estar limpiando esta parte, ¿no? Los cuarzos blancos se recomiendan muchísimo en áreas sociales para tema de protección. Entonces, por ejemplo, en tu casa, en nuestra casa, en la sala de entrada, que es el área más social que tenemos que a ver si les mando videos, tenemos una caja con todos los cuarzos que nos regalaron en nuestra boda espiritual. Entonces, en la boda espiritual lo que haces es, son bodas muy bonitas porque no son en la típica boda de que los novios son los protagonistas y llegas, te casas y adiós. No, o sea, todos se vuelven parte de la ceremonia y tienes muchos como padrinos que te van ofrendando lo que ellos quieran. Y en nuestro caso quisieron ir ofrendando cuarzos. Entonces los tenemos ahí y tenemos justo una pirámide que está llena como de cuarzos y de símbolos celtas de protección. Esa área, entonces todas las personas, digamos, sociales que entran están alrededor de esa área, para nosotros simboliza como protección, y se encuentra abajo de nuestra recámara principal. Entonces esa protección como emana hacia arriba. Esa es la creencia que nosotros tenemos, hacemos normalmente con plantas medicinales o con palo santo, por ejemplo, una amiga que es peruana que me trajo palo santo justo directo de Cusco, hacemos la limpieza de vez en cuando y eso nos hace sentir que hay algo más allá que nos protege, ¿no? O sea, hay algo que nos está cuidando. Yo no te puedo asegurar que sea real porque científicamente no lo he medido, porque con todos estos equipos de ciencia que ocupamos no lo he medido, pero sí me pasa mucho que en muchísimas ocasiones de, oye, acaban de asaltar a fulanito de tal y yo tal vez estaba en ese lado y a mí no me tocó, oye, tal y se me cerró un cliente que acababa de ser un mafiosote y no se dio el proyecto y como que hay algo que te va limpiando, que te va cubriendo, que te va cuidando. Y me gusta mucho creer en esto porque al final, pues soy una mujer de obra, o sea, al final estoy en contacto con muchísimos trabajadores, con muchísima gente y son cosas que salen de mi control y quiero pensar en algo más allá que me protege. Ok, interesante. Y con esto, como tú dices, hay cosas que no podemos medir, ¿no? Y está muy interesante porque tema, por decir, comentabas, o sea, hacer como un análisis clínico de la persona, ¿no? Sí. Pues esto es psicología y obviamente es como tomar una terapia en base a construir Exacto. una casa, ¿no? Sí. Eso lo veo muy bien. Y al final hablas también como este tema espiritual. ¿Hay algo que pueda certificar, o digamos, hay como alguna asociación que diga, oye, esto no es vender humo, ¿no? ¿No? O sea, digo, de la manera más respetuosa, no es vender humo, sino realmente nosotros avalamos que haciendo esto y esto, o sea, no sé, como una certificación LEED, que es una certificación ambiental, Sí. que son tantos puntos y cumples con él, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién avala eso? O sea, entiendo ciertas cosas, pero hay otras cosas que sí están muy subjetivas. O sea, Claro. ¿quién avala y cómo lo avala? Me encanta. Mira, hay muy pocos laboratorios de neuroarquitectura en el mundo. Y uno de ellos que la verdad nos soportan mucho nuestra metodología y estoy muy orgullosa de eso, es el laboratorio de neuroarquitectura de la Escuela de la Universidad de Valencia. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer fue ir contactándonos con el director, con las personas de la universidad, e ir explicándoles lo que hacíamos y ellos nos iban asesorando.
Entonces, si tú te metes, por ejemplo, hay una página que se llama, me parece que es SJC, si no, te lo mando el dato para que lo puedan buscar, que es una página de divulgación de puros estudios científicos. Ahora, cuando hablamos de elementos científicos, pasan por un proceso gigantesco de 3, 4 años para que vayan siendo avalados o asesorados o supervisados por personas. O sea, cuando alguien ya te dice está publicado en esa zona es porque ya pasó por N mil filtros y Sí, la no solo ciencia, alguien dijo, ah, yo digo, y, o sea, yo digo, hay o filtros. sea, hay filtros, ¿no? Entonces, es una forma de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, la certificación de Healing Architecture actualmente está supervisada y avalada por ellos, pero estamos logrando este año que más universidades, la Universidad de Arkansas, me parece que la Universidad de Anáhuac ya, que nuestra certificación salga con valor curricular de ellos. Es un proceso bastante largo, ya les entregamos toda la evidencia y estamos en ese proceso de ya los últimos pininos para que nos los autoricen. Entonces, de eso nos va a permitir a nosotros ser certificadores de este tipo de arquitecturas, ¿no? Y actualmente ya lo que hacemos es, un arquitecto que construye sus casas es, oye, yo quiero agregarle healing, visito su casa, hacemos esto, hacemos una entrega de haz todos estos puntos y se vuelve healing a esa casa, ¿no? Eso ya lo hacemos. Pero, digamos, el poder ahorita de la marca necesitamos que esté soportado por una institución mucho más grande, ¿no? Que aunque nosotros hayamos ya hecho nuestra chamba y todo lo hayamos hecho como la metodología Que alguien les dé la palmita diga, en la espalda de sí, sí está bien. dale. Entonces, esas son las formas. Por decir, digo, este podcast está muy enfocado al tema de inversión, bienes raíces y, pues, a final de cuentas, transformar ladrillos en lingotes, ¿no? Claro. Hacerlo para una persona de manera personalizada, como lo dices, Sí. lo entiendo muy bien. Pero, digamos, ¿qué tan viable es hacer esto cuando va a ser, digamos, un desarrollo inmobiliario? Donde sí tendrás algún nicho de cliente, pero no tienes el cliente específico. Tienes un avatar genérico, Sí. anichado, pero genérico. ¿Es sencillo hacer esto, digamos, digamos, una plaza comercial, un edificio de departamentos? Sí. O la realidad es de que más bien está nichado un tema personalizado? Porque se puede entender, o sea, puedes decir, sí lo puedo aplicar en todos lados, ¿no? Pero, no sé, se vale que se vaya como algo más genérico, donde realmente tiene resultados, es en algo hecho en un traje a la medida. Claro, me encanta la pregunta y sí, o sea, la respuesta es se puede poner en absolutamente todo. Solamente que, por ejemplo, de las 46 herramientas que tenemos de Healing Architecture, no todas van a funcionar porque no es personalizado. Te doy un ejemplo claro. Hay una empresa que se llama Nextier que nos solicitó hacer el proyecto de su edificio central. Ellos son una empresa automotriz y lo que querían es justamente diseñar un espacio que generara como estos puntos de bajar estrés a sus colaboradores, ¿no? Entonces iban a poner periodos de trabajo y después como irlos llevando a estos espacios de desestrés. Y eso fue porque estaban muy preocupados por la norma que salió, la norma en 2018, que salió de burnout, etcétera, de los trabajadores. Y les hicimos todo un diseño justo de grounding y de campos electromagnéticos para que funcionara para los empleados. Entonces se puede implementar en absolutamente todo. Ahora, cuando lo que cambia es la psicología clínica personalizada, es el único aspecto. O sea, geobiología, neuroarquitectura y psicología ambiental la podemos ocupar en plazas, hoteles. También nos pidieron un hotel en Puerto Morelos, justo de ese, o sea, con la metodología. Entonces todo se puede implementar. Lo único que cambia es que la psicología clínica no se vuelve psicología clínica, se vuelve psicología social o ambiental. Es decir, analizas los comportamientos en masas, ¿ok? Y vas, por ejemplo, tú puedes diseñar perfectamente el camino en un fraccionamiento cuando llegue el habitador y hasta dónde quieres que se vaya. Entonces vas haciendo estímulos para que ellos se muevan como tú necesitas que se muevan en el espacio. Y esto es también Healing Architecture. Y un proyecto, sigo, ok, me llama la atención, ¿no? Sí es más costoso, digamos, esa inversión inmobiliaria. Yo de nuevo regresando como un tema, no en el personalizado, se lo entiendo muy bien, o sea, quien
quien comulgue con todas estas ideas, creo que es un traje hecho a la medida Claro. y se siente muy acompañado, ¿no? Claro. Pero alguien que quiere un poquito más a la masa y al negocio inmobiliario también, ¿qué tan más caro puede llegar a ser o realmente es mínimo? Es más un tema como de aplicar cosas de diseño que un tema económico, porque puede ser de que, oye, es que, pues, Claro. no sé, meter cuarzos o hacer tal vez ciertos movimientos más orgánicos para que rebote, no sé, o sea, seguramente hay ciertas cosas. Sí puede ser que sea ligeramente más costoso el proyecto, o la realidad es de que es, ni No. siquiera ni siquiera percibes que haya algo. Depende muchísimo el proyecto, pero la realidad es que yo creo que tal vez te puedes estar haciendo un 5% más por todas las redes de grounding, de campos electromagnéticos, que tienes que hacer paneles justamente en elementos como televisiones, etcétera. Te vas a estar llevando tal vez un 5% más, pero de verdad el retorno es altamente rentable porque, por ejemplo, tuve un proyecto. Hay unas casas que me pidieron que antes de que se acabara, nosotros estábamos en obra blanca, yo creo, y empezaron a llegar muchísimos a quererlas vender, porque es un tema subconsciente, o sea, es un tema de, oye, es que yo quiero vender tus casas, y yo quiero vender tus casas, y en ese momento yo no la estaba haciendo, o sea, se la estaba haciendo a mi cliente, entonces le pasaba los contactos a mi cliente, y me dice, es que están preguntando muchas personas, y es que, no, es que están muy diferentes, y están muy padres, y no sé qué, entonces no sé cómo explicártelo, pero a nivel subconsciente se vende mucho más rápido. ¿Qué eran de diferentes esas casas que se vendían más rápido o que le llamaban la atención a la gente? Pues hicimos muchísimas cosas, o sea, el tema de grounding, el tema de campos electromagnéticos. Pero, o sea, no sé si los asesores inmobiliarios, los que venían, se daban cuenta de eso. O sea, probablemente no se dan. O sea, visualmente, o sea, que yo diga, wow, ahí se ve diferente. O sea, porque ¿Pero nunca te ha pasado? O sea, no, ¿nunca te ha pasado que llegas o a sea, un espacio es donde a lo que dices, voy. qué O sea, cómoda me sentí en este espacio? puede ser un tema, es a lo que voy, ¿no? O sea, puede ser un tema sensorial, donde de nuevo puede haber personas que digan sí, puede haber personas que digan no. O puede ser un tema muy objetivo, es que nosotros lo que hicimos fue, teníamos unos patios internos, que nadie tenía patios interiores, teníamos nosotros lavandas y romero, los Claro. cuales, o sea, no sé, esa era mi pregunta. Claro, o sea, se ocupan las dos, pero, por ejemplo, acabo de estar en el Hostal de la Luz, ¿no? Es un lugar que me fui a hacer ahí videos porque ellos aseguraron que eran Healing Architecture. O sea, ellos literal es un espacio de healing y wellness. Y cuando llegué, mm, me impresionó porque yo observaba, o sea, fui con varias personas y a mí me encanta la ciencia, me encanta la observación y como que yo los observaba el antes y el después, ¿no? Y llegaban y entonces empezaban a decir, oh, sí, y como que y veías cómo el espacio los iba transformando a niveles de estrés y de relajación muy altos. Entonces, en este espacio, por ejemplo, hicieron, sí, muchas cuestiones físicas, como tú dices, pero también todos los pisos y todos los materiales fueron implementados justo con la metodología de healing que nosotros le llamamos geobiología. Y yo no sabía que lo habían implementado hasta que hablé con el dueño. Ah, o sea, tú llegaste sin saber. Yo llegué sin saber. Ah, ok, es que yo entendí que iba a saber si estaba implementado. Ah, llegaste O sea, yo ok, llegué ok, sin ok. saber. Yo llegué y dije, pues sí, si tienen terapias holísticas, si tienen esto, si tienen lo otro. Entré a un cuarto de meditación que ellos tienen y dije, no, es que este cuarto me gusta mucho. Y yo me sentaba y decía, pero a ver, analiza, ok, pues están los sillones todos alrededor, entonces es un tema, también el tema de las salas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay salas que puede ser un movimiento de 30 centímetros juntar los sillones y vas a crear un área mucho más privada que otra, ¿no? Entonces estaba analizando todos los aspectos y dije, pero ¿qué más tienen? Y empiezo a hablar con el dueño y me dice, ah, está padrísimo lo que hiciste. Es que mira, lo que hicimos aquí. Y me empieza a hablar de toda la preparación de los muros y de los suelos y todo eso. Y es algo que hoy de manera subconsciente el espacio lo siente. O sea, el espacio lo nota. Por ejemplo, en esos chicos de bienes raíces, también todo, a mí me encanta autocuestionarme, ¿no? Entonces llegaban y es que están padrísimas tus casas y quiero venderlas y no sé qué. Entonces le dije, oye, dime qué has sentido diferente de mis casas.
Pues es que no sé, son casas diferentes. Bueno, yo creo que la altura, el espacio se siente amplio. Todas, te juro, Diego, te juro por mi vida, no tengo por qué mentirte. Todas las casas que hago entran y sienten que son más grandes de lo que son. O sea, esa casa era de 200 metros cuadrados y me decían, ¿qué será? Como 270 y yo, 200 metros cuadrados. La otra, son de 350, 380 metros cuadrados. O sea, sienten esa amplitud por el tema, obviamente también de diseño de iluminación, o sea, metemos muchísimo el tema de asoleamiento, de análisis de luxes y de lúmenes en el espacio, pero el ir diseñando con conciencia hace que de verdad te motives. Hay un libro que me encanta, que se llama Hábitos Atómicos. Creo que muchos lo han leído. Y también es un tema de, justo en la parte final, empieza a hablar de cómo el espacio te obliga a comportarte de alguna manera, ¿no? O sea, hay veces que no quiero hacer ejercicio, estoy apático a hacer ejercicio y vas a un espacio que de repente te motiva a hacer ejercicio, un espacio que te motiva a concentrarte. También eso es algo muy importante en las zonas, no mezclar espacios yo le llamo de cortisol con melatonina, ¿no? Si yo tengo diseñado una recámara donde tengo que ocupar un diseño circadiano y provocar que mi cerebro genere melatonina, si yo le meto actividades de estrés, lo único que voy a estar provocando es que mi cerebro, o sea, el cerebro es como un relojito, te digo que intenta ahorrar la mayor cantidad de energía. Entonces, él va a estar diciendo, a tal hora, que es normalmente cuando Diego se duerme, yo tengo que liberar estas sustancias para generar este mecanismo. Si yo lo que empiezo a hacer es inyectores de cortisol, de dopamina a esa hora, lo único que voy a estar provocando es insomnio dentro de una recámara, ¿no? Entonces es entender muy bien cada uno de los espacios para que el espacio me genere los neurotransmisores que necesitamos en la mente. Okay. Y todo esto, digo, a lo que escucho, o sea, me puede llegar como de rebote o en un campo semántico, ¿no? El Feng Shui, ¿no? Sí. O sea, el Feng Shui tiene que ver algo, no tiene que ver nada, están a favor, están en contra, son cosas completamente diferentes. O sea, pregunta, ¿no? Mira, hay muchas cosas de Feng Shui que sí implementamos, hay otras que no implementamos. ¿Por qué unas sí, por qué unas no? Muy buena pregunta. Ciencia. O sea, nosotros implementamos todo aquello que la ciencia no nos haya comprobado o que la ciencia todavía no haya negado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la ciencia hizo el estudio de Feng Shui y observó que, en efecto, el comportamiento de las camas, por ejemplo, los estándares de poner las cámaras, en efecto, tienen evidencia científica. Los espejos, el no ponerlos en cabeceras, por ejemplo, no hay evidencia científica de que si pones un espejo en cabecera te genera un mal. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas que nosotros adaptamos de decir, ok, esto sí es ciencia, esto no es ciencia. O sea, pero entonces sí hay una ciencia, no sé, de lo que hablabas hace rato, que por poner unos obsidianas en las esquinas de mi casa, voy a estar con mejor vibra, no sé, o sea... Sí hay un sistema de creencias, ¿ok? O sea, tiene que estar soportado de... Sí. O sea, si yo pero soy una persona, o sea, yo soy una persona que tú me dices, oye, yo llevo la cultura budista y confío plenamente en que el Feng Shui va a generar una relajación en mi casa, vamos a implementarlo. Porque si yo te mido en una casa... No, va a sumar. O sea, si yo te mido químicamente ahorita de cómo estás y te pongo en ese diseño de la casa, el simplemente hecho de tus redes de creencias va a provocar un equilibrio químico diferente, ¿ok? Entonces ahí lo implementamos. Pero si llego con un cliente que él no cree en el Feng Shui, yo no voy a implementar el Feng Shui porque no me va a generar químicamente un beneficio para él. Pero por decir, si el cliente cree en el Feng Shui o escuchó 2, 3 cosas, dijo, va, y tú le pones un espejo atrás, ¿no? Y tú le vas a decir, es que no te preocupes, la ciencia no lo ha dicho, pero sus creencias avalan que sí. Claro. ¿Qué harías? Quitarías ese espejo. Claro. ¿No? O sea, porque es más un tema como de sugestionar a la mente. Yo creo mucho en ese tema de... El cerebro lo que cree, lo crea. La programación neurolingüística, yo... Lo que cree, lo crea. Yo soy un fiel Si yo creyente. siento que
en mi cabecera, al poner un espejo, me va a generar enfermedades. Me va a generar enfermedades. O sea, ¿por qué? Porque cuando me acuesto voy a estresar mi sistema inmune, voy a generar química que no necesita y mi célula, o sea, todos los procesos que tenemos en nuestro cuerpo son eléctricos, todos. O sea, si tú analizas cómo respiramos, al final el nervio que tenemos lo codifica en energía hacia el cerebro. El serpentín del oído, al final, el último proceso, por ejemplo, también del serpentín, lo genera en eléctrico. Todos son eléctricos. Entonces, las células lo que hacen son expertos en codificaciones eléctricas. Si tú estás generando es que me voy a enfermar aquí, esa información la codifica tus células y empieza a generar información eléctrica distorsionada. ¿Ok? Los alimentos con, por ejemplo, ultraprocesados generan información eléctrica distorsionada. Entonces nos van generando enfermedades. Y eso es lo importante de entender la construcción de nuestro cliente. Si yo genero eso, por ejemplo, hay algo que también en uno de los temas de Healing Architecture vemos sexoarquitectura, que es la arquitectura del placer. Entonces, estos espejos, por ejemplo, científicamente está comprobado que espejos en cabecera generan espacios de placer para la pareja. Entonces, si yo analizo a mi cliente y su prioridad es tener esta unión de placer entre ellos y no creen en el Feng Shui, lo implemento. Oye, pero no, mi cliente súper cree en el Feng Shui, mejor vamos a poner espejos en otras zonas o espacios de estímulos en otras zonas. ¿Ok? Pues muy interesante, Ana. Digo, la verdad es de que a mí me encantaría tenerte un ratito más por acá, pero lo que sí me gustaría mucho es invitarte Claro. en otra ocasión para que nos hablaras cómo poder diseñar una casa con bienestar, ¿no? Hoy nos hablaste mucho de lo que es, de cómo funciona. Y digo, ahí pongan las personas en los comentarios si quisieran que Ana nos viniera a hablar un poquito de cómo generar una casa con bienestar. Pero antes de irnos, Ana, dinos dónde te podemos encontrar. Claro. Y algo más que quieres compartir con nosotros. Claro, estamos en Instagram y TikTok como Healing Architecture. Y nuestro canal de YouTube estamos empezando apenas a hacer videos. Y lo que estamos haciendo es visitando espacios justamente para hacer el análisis de si son ciencia, si no son ciencia, si es creencia o no es creencia. Y ahí nos pueden encontrar como Healing Architecture también y les van a salir varios de los videos que tenemos. Entonces así nos pueden encontrar. Y si quieren, por ejemplo, ya un tema de proyecto, en nuestras redes sociales ahí pueden mandar mensajes y nuestros chicos los canalizan directamente con nosotros. Y pues nada, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por venir, Ana, y de todas maneras todas las ligas de Ana las vamos a poner en la descripción en el primer comentario y también dejaremos ahí una liga de contactos, si es que nos la da Ana, para que la puedan contactar a ella o su equipo de manera directa. Y bueno, pues esto fue Transformando las Vidas en Lingotes. Muchísimas gracias, Ana, y nos vemos a la próxima. Nos vemos, bye bye. Bye. Listo. Bien, no, pues es que vamos a durar 6 horas, Ana.